unas muy buenas Biblias como la mía, pero si no hay oración, nada somos. Creo que la oración es fundamental en la vida del cristiano. La oración nos acerca a Dios. La oración es un paso de fe, es un paso de abnegación a sí mismo, porque como les digo anteriormente, a veces esas sábanas son tan calentitas, pero es decisión y carácter, ¿cierto? Y compromiso con la obra y con el Señor de la obra. Hay que orar más. Orad sin cesar, orad sin cesar, orad. Es una orden imperativa, orad sin cesar. Medite en la presencia del Señor, búsquele mientras pueda ser hallado, búsquele. Cierto que hay gozo, hay victoria, la victoria está garantizada, pero sí también el liderazgo de la iglesia en este tiempo también está siendo muy golpeado. Conozco varios líderes, pastores, que incluso ya han partido con el Señor, porque no podemos negar que el infierno se ha levantado, pero de una manera impresionante. Yo ahora mismo en el nombre del Señor, yo maldigo ese maldito cáncer, que es una verdadera avalancha del mismo infierno en nuestra sociedad. Es impresionante. Pero tenemos la gran promesa de la palabra del Señor, que aunque el diablo se levante como río, el Espíritu Santo levantará murallas en derredor nuestro. Si hay algo que va a permanecer para siempre es su palabra. Todo pasará, mas su palabra no pasará. Y todo aquel que permanezca en su palabra vivirá eternamente. Hay que comer del Señor. Todo aquel que coma de mí, dijo Jesús, yo soy el pan de vida, y todo aquel que coma de mí no tendrá hambre jamás. Jamás. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Los incas adoraban el sol, porque era lo más grande que ellos tenían como revelación, si se quiere. Los incas adoraban el sol, brillante, hermoso, resplandeciente. No solo le veían, sino que también sentían su calor. ¿Sí? Nosotros tenemos al creador del sol. Aleluya. Hay un coro muy antiguo que cantamos, dice, más allá del sol, más allá. Yo creo que algunos nacieron para cantarle al Señor. Sí, hay otros que nacimos para cantar en la congregación. pero es así, más allá del sol, yo tengo una mansión. ¿Sí? En la casa del Padre muchas moradas hay. Esa es una buena noticia, porque muchos dicen, él anda preparando moradas. No, él dijo que en la casa del Padre muchas moradas hay. Y si así no fuese, yo ya lo hubiese dicho, dice el Señor, ¿cierto? Ahora voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Voy a preparar un lugar. Es como cuando usted se prepara, le dicen, les va a llegar visita a un familiar de allá, de lejos, y usted dice, sí, mi morada está ahí, pero voy a prepararte un lugar. Usted prepara el dormitorio para esa visita, porque le agrada compartir con esa visita, y prepara su hogar, prepara todo un ambiente para recepcionar esa visita. Nos está esperando, nos está esperando, aleluya. Como dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. ¿Lo cree? Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. La realidad del Dios vivo. Las tribus adoran las piedras, los árboles. Cuando no hay luz. Pero a nosotros nos resplandeció la luz
del Evangelio, la revelación del Evangelio. El Evangelio no es una información, o si no tendríamos aquí a un pedagogo dándonos una clase teológica. Mi Dios no cabe en un concepto teológico. Habrá muy buenos sermones, pero Él no vive en el sermón. Él no nos trajo un mensaje, Él es el mensaje. Él no nos trajo el Evangelio, Él es el Evangelio. El Evangelio es vivo. El Evangelio tiene el poder de transformar, tiene el poder de trasladar, tiene el poder de alumbrar, tiene el poder de renovar, de restaurar, porque no es una cuestión teológica. El Evangelio es Cristo mismo. Cristo es el todo. Aleluya. Gracias, Pastor Donoso. Creo que es un honor compartir una palabra desde aquí, pero también es un honor tener gente linda en el Señor como ustedes, que pueden estar escuchando 20, 30 minutos. Creo que también es una bendición. Es una gran bendición. Pero esta noche es vigilia, ¿cierto? No le gustó mucho eso. Ya, bueno, está bien. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Aleluya. Oh Jesús, el manantial está abierto, fluye el agua, fluye el agua, fluye el agua. Todo el que tenga sed, dice el Señor, venga a mí y beba y beba. Todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior, de tu interior, de tu espíritu, de tu interior, no de arriba hacia abajo, sino de tu interior, correrán ríos, plural, ríos. No dijo un río, no dijo un estanque, no dijo un pozo, dijo ríos, 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 ríos. Así como las cataratas que salieron en el tiempo de Noé, así es el fluir del Espíritu en este tiempo. De parte del Señor. Aleluya. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva dentro de nosotros. Aleluya. Voy a leer en Romanos capítulo 1, verso 20. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1, verso 20. Aleluya, qué tremenda carta el libro de Romanos, ¿eh? Oh, wow. Gracias. 1:20. Es un texto que yo sé que muchos lo han leído, memorizado, etc. Dice así en el nombre del Señor. Amén. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Amén. Tome asiento, hermana, hermano. Aleluya. A lo mejor alguien se preguntará, ¿por qué el hermano no lee Juan 3:16, que es más facilito, más facilito de entender? Bueno, desde Génesis hasta Apocalipsis dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Para exhortar, para instruir, para perfeccionar, etcétera, a todo ministro y a todo siervo para toda buena obra en el ministerio. ¿Ya?
Dice esta escritura que acabamos de leer aquí, que las cosas invisibles de Dios, las cosas invisibles, Dios es invisible. Amén. Dios es invisible. Cuando usted abre su Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios. Está hablando de un principio, de una creación física. Pero ¿dónde quiero yo apuntar? Es que la Biblia nunca jamás ha tenido la intención de persuadir o convencer de la existencia de Dios, sino que la Escritura da por hecho la presencia de Dios. En el principio Dios creó. Le gusta a usted o no le guste, lo crea usted o no lo crea, Dios creó. Su voluntad es soberanía sobre los hombres. Porque Dios es real. Lo sintamos, no lo sintamos, si estoy lejano, si estoy cercano, sienta o no sienta, Dios es una realidad. Amén. Y eso, yo creo que se respeta, eso es solemne, eso es un privilegio y un honor, reconocer la existencia de un Dios creador, del cielo, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Amén. Ese es mi Dios. A veces escucho algo tan minimizado, oraciones por allí, no aquí, en otra iglesia. Dicen, mi Diosito, así como que si mi Diosito es chiquitito. No, Señor. ¿De qué porte es tu Dios? Aleluya. La Escritura dice que Él es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Y todo lo que ha sido hecho, sin Él nada hubiese sido hecho. Y más aún, todas las cosas en Él subsisten. Subsisten. La naturaleza, los cielos cuentan su gloria, las estrellas las llama cada uno por su nombre. Él hizo la Osa Mayor, Él hizo el Orión. ¿Se acuerdan cuando le dijo eso a Job? A medias, dice Job, no te percibía, a oídas te había oído, pero más ahora a mis ojos. Yo creo que muchos necesitamos una experiencia como Job. ¿Sí? Yo creo que necesitamos una experiencia como Job. Cuando Job se pone a discutir, ¿dónde estabas tú, Señor? ¿Dónde estabas tú? Y de repente le dice Dios, ahora me toca a mí, ¿dónde estabas tú? Cuando yo hice las estrellas, cuando yo hice los cielos, cuando yo hice el mar, cuando yo hice esto, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Aleluya. Me gusta ese término del salmista cuando dice, ¿qué es el hombre para que él tenga memoria de él? ¿Quién eres? No somos nada. Dice que somos como la hierba del campo, que somos y luego ya no somos. Somos como la nieblina de la mañana. Nos asomamos y luego desaparecemos. Eso es lo que somos. ¿Quién es el hombre para que tenga él memoria de nosotros? Digno de reflexionar la palabra del Señor. Digno de reflexionar. Eso nos dice Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles, Dios es invisible. Por eso cuando aparece Cristo en el escenario, el propósito de Cristo es mostrar al Dios invisible. Colosenses 1:15 nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Aleluya.
Nos sacan a Cristo, se nos desaparece Dios. Así es, Dios. Por eso nuestro encuentro fue con Cristo. Nuestro encuentro fue con aquel que hizo de lo invisible, hizo lo visible. De lo que era intangible, ahora lo podemos abrazar y tocar al Dios creador. Él es el Verbo hecho carne. Él es nuestro Dios. Él es el principio y Él es el fin. Él es el todo para con nosotros. Con Él salimos de la historia y pasamos a la eternidad. Historia es todo lo que tiene principio y fin, pero con Él pasamos a la eternidad. Salimos del tiempo y del espacio porque entramos a la eternidad. El salmista dice, de eternidad en eternidad, Él es Dios. Amén. Aleluya. El Señor quiere hacernos eternos. Y en el principio creó Dios. Muchas veces tratamos de explicar a Dios. Lo introducimos a un concepto. Lo introducimos a una definición. Lo introducimos a un credo. A un credo. Y tratamos de explicar a Dios. Algunos le llaman teología sistemática, otros le llaman doctrina cristiana, otros le llaman, es muy bueno todos los sistemas y todos los métodos que podamos inventar a través de la neurona. Pero una sola cosa hay, es que si no viene de parte de Dios, jamás podemos conocer al Dios invisible, porque Dios es indescriptible. En otras palabras, para que me entiendan, Dios es inexplicable. Porque todo lo que Dios hace a nosotros nos sorprende y nos asombra. Solo un poquito de barro y abrirá tus ojos. Solo un poquito de oración y las escamas de tus ojos caerán. ¿No hace Dios maravillas entre nosotros? Amén. Aleluya, porque adoramos a un Dios vivo. Amén. El judaísmo y el fariseísmo se jactaban porque ellos tenían al Dios verdadero, dice la Escritura. Por eso el apóstol Pablo, cuando era Saulo, era fariseo de fariseo y enérgico en las tradiciones del judaísmo, era tan celoso, porque él sabía que eso que él leía, en la cual era instruido, era la verdad. Rígido, severo en su carácter, Saulo de Tarso. Él consentía la muerte de los santos. Así es, Dios. Capítulo 6 del libro de los Hechos. El diácono, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, fue necesario que su sangre fluyera entre sus ropas para que esas ropas fueran tiradas a los pies de un joven llamado Saulo. Es el que sale en la Escritura, quizás cuantos más fueron apedreados. Ese fue un registro. Así es, Dios. Dice que él consentía y pedía cartas de autorización para arrastrar a aquella gente que profesaba en aquel camino y matarlos. ¿Pero qué es el hombre? Para que Dios tenga memoria. ¿Qué es el hombre sin Cristo? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Dónde queda el orgullo, el pedestal, donde se sienta el hombre o esa mujer con ese tremendo carácter? ¿Quién es? Necio, te dice el Señor, que si ganares el mundo y perdieres tu alma. ¿Sabe el precio del alma? El alma vale más que los tesoros de la tierra, más que todos los tesoros de la tierra, más. Costó un gran precio. Así es, Dios. La sangre de Cristo Amén. en la cruz del Calvario. La sangre.
Aleluya. Entonces queremos tomar a Dios y meterlo a los templos. Queremos tomar a Dios y meterlo al credo, a nuestra religiosidad, a nuestra fórmula, a nuestra definición. Pero Dios es más grande. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Aleluya. El profeta decía que aún los cielos no pueden sujetarlo, no lo pueden contener, porque está en su gloria. Dios es maravilloso. Yo no sé si ustedes, pero dentro de toda esta semana uno veía un poco de noticias y veía a 4 seres humanos dentro de una pequeña cápsula pasando por atrás de la luna. Tremendo paso para el ser humano, ¿eh? Así es. Y yo me preguntaba, Dios, ¿cómo lo observará? Dios está más arriba, pues. ¿Y cómo lo observará? Dirá, oye, estas hormigas que andan paseando por aquí, ¿qué hacen aquí? Qué tremendo, ¿ah? Pero se cumple la palabra del Señor. Así es, Dios. Dice que aún la ciencia en este tiempo se aumentará. Amén. ¿Cuándo el hombre y andar por allá? Los que vivían en la luna viven en nuestra sociedad. No son lunáticos. Son lunáticos. Bueno, ese es un chiste mío. Dios es más grande que su propia creación. Amén. Dios es más grande que la creación. Está por encima de la razón y la lógica. Queremos racionalizar a Dios. Queremos darle lógica a nuestra fe. Si queremos darle lógica a nuestra fe, inmediatamente ya no es fe. Si Dios no es un concepto, no es memorización de textos. Dios es más grande que la Reina Valera. Dios es más grande que la Nueva Versión Internacional. Dios es más grande. Aleluya. El propósito de Jesús, cuando usted abre su corazón a Jesús, se le revela Dios, se le revela el carácter de Dios, se revela la manera del ser de Dios, se le revela la manera de actuar de Dios, porque la criatura que renace dentro de usted es el nuevo hombre que crece y se desarrolla conforme a la imagen del Hijo de Dios, a tal punto de llegar a una estatura perfecta que es en Cristo Jesús. Aleluya, tenemos que crecer en el Señor. Es como la mujer que está embarazada y dice, oh, algo me pasa, algo siento aquí adentro. ¿Usted lo siente o no? Porque si no lo siente es peligroso. La mujer embarazada, me han contado que cuando no lo siente se pone nerviosa. Se preocupa. Se preocupa porque sabe que hay un ser vivo ahí adentro. Oiga, el salmista decía, aun cuando yo era un embrión, tus ojos me miraron. ¿Sabe por qué? Porque cuando se fecunda el óvulo, sopla el Espíritu del Señor y usted es una vida. Así es. Aleluya. Usted es una vida. Usted salió de Dios y a Dios tiene que volver. Usted salió de Dios y a Dios tiene que volver. El problema es que cuando nacemos en la carne, nacemos en Adán. Venimos con un disfraz adámico. Y ese es el hombre caído. Ese es el cuerpo de pecado adámico. En el primer hombre todos mueren, pero en el segundo hombre todos viven. En el primer Adán todos morimos, pero en el postrer Adán todos vivimos. Por nacimiento morimos en Adán. Pero cuando Cristo está en la cruz, hermano, por eso la revelación del apóstol Pablo, cuando Cristo está en la cruz, cuando Él está pasando de vida a muerte, allí está crucificando al Adán espiritual y nosotros estamos pasando de muerte a vida. Oh, eso es tremendo.
Así es. Por eso la cruz no es una cuestión histórica. La cruz de Cristo es una cuestión revelativa. Es revelación de Dios. La cruz es parte del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Así es. Me estoy alargando mucho. Sí. Ya, sí. Ya, a la otra vamos a hacer una media vigilia. ¿Ya, pastora? Ya. Yo deseo que esta palabra no más cale en su corazón, podamos crecer, ¿bien? Y que el Señor os bendiga y os perfeccione, como dice su alabanza. ¿Sí? ¿Amén? Nos ponemos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Oh, que de la introducción. Ya, vamos a orar. Amén. Aleluya. Aleluya. Lo importante es que el gozo permanezca. Amén. Amén. Así es, Dios. Padre, te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es maravillosa, tu palabra es eterna. Como dijo el profeta, hallé tu palabra y las comí y me fueron como miel a mi paladar. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Enséñame, instame y motívanos a escudriñar tu palabra, porque en ella nos parece que encontraremos la vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús una vez más. No se olvide de orar por las noches, en la mañana, de madrugada. Búsquele de más cerca. Amén y amén. Aleluya, hermana.